Alzheimer me tiene mal. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli es una ecuación que tiene esta estructura. DI a dx más P de xy igual a f de x. Pero fíjense que después del igual aparece una función y esta función está con un y elevado a n. ¿Sí? Entonces, nosotros anteriormente aprendimos a calcular esta ecuación, pero sin ese y elevado a n. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para transformar esta ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal no homogénea de primer grado? Porque eso sí yo sé resolver con la fórmula gigante. Entonces, para ello, lo que uno hace es multiplicar por el inverso multiplicativo de, o sea, en este caso, vamos a multiplicar por i elevado a menos n, a toda esta expresión que está acá. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique por i elevado a menos n, al multiplicarse por él me va a quedar un 1. Pero por ende, el de i a de x va a estar con un i elevado a menos n, y aquí este i está elevado a 1, ¿cierto? Entonces, si yo a este i que está elevado a 1 lo multiplico por un i que está elevado a menos n, obviamente me va a quedar un menos n más 1, o un 1 menos n, cualquiera de los dos vale. Lo que vamos a hacer ahora es un cambio de variable, y vamos a decir que z es igual a este i, o sea, i elevado a 1 menos n. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a derivar ahora z con respecto a x. Ojo, voy a derivar respecto a x. Entonces, claro, la derivada de z con respecto a x me va a quedar dz de x. ¿Cómo se deriva una potencia? Todos sabemos que el 1 menos n va a bajar, que es el que está ahí. Se le va a restar 1 al exponente. Si le resto 1 me va a quedar menos n. Y por regla de la cadena, ahora tengo que derivar el i. Entonces, cuando yo derive el i, me va a quedar el de i a de x. ¿Sí? Sin embargo, acá tengo el 1 menos n, ¿cierto? Y alguien me podría decir, ¿de dónde apareció esto? A ver si alguien se pega la escurrida. ¿De dónde apareció esto? A ver si alguien lo visualiza. Porque esto lo cambié por esto. ¿No? ¿Nadie? No, Miremos, profe. miremos acá, pues. I elevado a menos n de i a dx es igual a, si todo esto lo paso restando, me va a quedar menos p de x i elevado a menos n más 1 más el f de x que está al otro lado. Sin embargo, nosotros le llamamos z. Entonces me quedó menos p de x por z más f de x. Ah, por eso me quedó esto. O sea, que todo esto que está acá se transformó en esta cosita que está acá. ¿Ya? Y ahora yo puedo multiplicar término a término. Entonces puedo multiplicar él por él y él por él. Cuando pase esto, yo puedo transformar en esta ecuación en una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar 1 menos n por menos p de x z. Entonces, este término que está negativo va a pasar al otro lado positivo, que es el que está acá. Y cuando multiplique 1 menos n por f de x, el que me queda acá. Pero esto es un número multiplicado a una función. Aquí ahora la variable es z. Esto está acompañado de un z y multiplicado por algo que, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con una x, ya que el 1 menos n es una constante. Por lo tanto, esto es una ecuación de tipo lineal. Por ende, esta ecuación la podemos resolver utilizando esa fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, transformé una ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal de primer grado no homogénea. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, usando la fórmula que vamos a verlo en un ejemplo para que sea más claro. Entonces, aquí tenemos esta ecuación. ¿Ya? Importante dice resolver la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Y ahí tenemos esta ecuación de Bernoulli. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a pasar este 4 partido en x más y al otro lado restante, que es lo que aparece acá. ¿Ya? Vamos a identificar la potencia, en este caso del y. En este caso, la potencia del y es i elevado a un medio. Por eso acá dice que n es un medio.
Entonces, como acá dice i elevado a un medio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por i elevado a menos un medio. O sea, la idea es que él desaparezca. Cuando eso pase, este de i a de x va a quedar con i elevado a menos un medio de i a de x, igual, lo multipliqué acá, en la original. Tenemos 4 partido por x, y multiplicado por i elevado a menos un medio es raíz de i. ¿Por qué? Porque i por i elevado a menos un medio es i elevado a 1 menos un medio. Y 1 menos un medio es un medio. Y i Profe, elevado a un medio, ¿ah? es menos un medio, ¿por qué? O sea, sé que es un medio, pero menos va al signo, ¿Acá? ¿sí? Me Porque perdí. anteriormente vimos que si yo tengo una función con x y a esto lo acompaño en i elevado a n, yo voy a multiplicar por un i elevado a menos n. ¿Para qué? Para que se vaya ese término. Entonces, si acá tienes un raíz de i, que es i elevado a un medio, vamos a multiplicar por un i elevado a menos un medio, para que se vaya ese raíz de i, para que se Ya, simplifique en pocas palabras. ¿Ya? ya. Claro, que cuando multipliques ese por ese, justamente te va a quedar solamente el x solito que está acá. Y ahí tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este término, que es la raíz de i, y le vamos a llamar z. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar este z con respecto a la variable, que es x. Entonces, cuando yo derive z con respecto a x, me va a quedar dz de x. ¿Cómo se deriva la raíz? Todos sabemos que la derivada de una raíz es 1 partido por 2 veces la raíz. Y ahora derivo lo que está dentro de la raíz. ¿Cuál es la derivada de i con respecto a x? De i a dx. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que fijarme en esto que me quedó acá. Si ustedes se fijan de esta ecuación que nos quedó acá, i elevado a menos un medio, ¿cierto? Es 1 partido por la raíz de i. Tenemos de i a dx igual, tenemos 4 partido por x por la raíz de i, que ahora le llamamos z, más x. Entonces esto que está acá le vamos a llamar 4 partido por x, z más x. Hasta acá, ¿alguna duda? No, Entonces, pasos a seguir. Primero, identificar el que está al lado derecho, digamos, cuál es el i y su exponente. Entonces vamos a multiplicar por i elevado a menos ese exponente. Multiplicamos. ¿Qué hacemos ahora? Al término que acompaña, o sea, al término, ¿cómo se llama? Con i, que nos queda al medio, no el que está al lado de la derivada, sino el que está solito, le llamamos z. Lo derivamos con respecto a x y ahora encontramos lo que nos queda en términos de la ecuación original. Esos son los pasos sí. Entonces ahora nos quedó esta ecuación. Nos quedó de z de x igual a un medio de 4 partido por xz más x. Entonces, miren, lo voy a escribir acá más bonito para ver si se ve bien. Voy a borrar todo, total, ya visualizaron. Entonces vamos a mirar este que está acá. Entonces tenemos de z a de x igual. Un medio por 4 partido en x es 2 partido en x z. Y un medio por x me da más un medio x. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá lo voy a pasar restando al otro lado. Se me queda de z de x menos 2 partido por xz igual a un medio x. ¿Qué es la ecuación que tenemos acá? Y que evidentemente es una ecuación lineal no homogénea de primer grado. ¿Cierto? ¿Qué había que identificar acá? Teníamos que identificar el p de x y el q de x para poder usar la fórmula. Entonces recordemos quién era p de x, el que acompaña al z. O sea, este de acá, menos 2 partido en x. ¿Y quién era el q de x? Lo que está al lado derecho. O sea, el 1 medio x o el x medio. Y ahí es como identifiqué el p y el q. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver la ecuación usando la fórmula. Obviamente ahora la fórmula ya no es con i, es con x, o sea, es con z. Entonces la fórmula decía e elevado a menos la integral de p de x, pero p de x es menos 2 partido en x de x.
por la integral de q de x, que en este caso es x partido por 2, por e elevado a la integral de p de x, que en este caso es menos 2 partido por x de x más c. Esa es la fórmula que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Empezar a integrar. Por ejemplo, acá este menos con este menos se van. Este 2 puede salir fuera de la integral y me va a quedar la integral desde x partido por x, que todo el mundo sabe que es logaritmo natural de x. Por eso me quedó ese término ahí. Ahora acá vamos a resolver este integral. Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Voy a conectarme de nuevo. Después me puede aceptar la reunión, por favor. Ya. Voy a estar atento. Gracias. Voy a estar... ¿Alguien entró recién? No se olviden de colocar apellido, nombre. Ya. Ah, están todos ok. Ya. Entonces ahora vamos a resolver esta integral. Entonces va a salir el menos hacia afuera, el 2 hacia afuera, y me va a quedar dx partido por x, que es logaritmo natural de x. Por eso me quedó eso que está ahí. ¿Cierto? Todos sabemos que este 2 puede subir al exponente del x. Entonces me va a quedar e elevado al logaritmo natural de x cuadrado, por lo cual ya sabemos que es x cuadrado. Vamos a resolver acá esta e ahora. Lo mismo, el menos 2 va a subir al exponente, ¿cierto? Me va a quedar e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 2, por ende esto me va a quedar como x elevado a menos 2. Y este 2 que está acá sale fuera de la integral por ser una constante y sale como un menos. Entonces ahora multiplico x por menos 2, me da x elevado a menos 1, el cual es 1 partido por x, cuya integral es logaritmo natural de x más c. O sea, concluimos que z de x es igual a x cuadrado, factor de 1/2 logaritmo natural de x más c. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a mi ecuación original. Para eso tenemos que recordar quién era z. Entonces recuerden que z es raíz de i. Entonces acá me va a quedar que la raíz de i es igual a esto a lo que habíamos llegado. Y aquí lo que voy a hacer es elevar al cuadrado para despejar la raíz. Entonces me va a quedar i igual a x elevado a 4 por esto al cuadrado. Y ahí encontramos la solución de la ecuación diferencial, utilizando el método de la ecuación de Bernoulli. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, yo me quedé con una duda. Dígame, ¿qué duda? Hoy. Solo ahí arriba donde dice raíz de i, donde transformó el z igual raíz de i. Al lado donde dice dy dx, ahí me confundí. ¿Por qué salió eso? ¿Acá? Sí, eso. El dy dx. Esta es tu expresión, ¿cierto? Z igual a la raíz de i. Sí, Vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de z con respecto a x? De z a de x. ¿Sí? sí, sí. Igual. Derivemos la raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? 1 La partido derivada. por 2 veces la raíz. Por. Ahora hay que derivar lo que está dentro de la raíz. ¿Cuál es la derivada del i? Ah, pues el de i a de x. Por eso te Ah, quedó eso acá. ya, ya. Gracias, profe, se me había olvidado eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, sí. No hay problema, pues si la idea, yo quiero que me pregunten, si eso es lo que quiero, que saquen sus dudas. ¿Alguien más? ¿No? Ya, perfecto. Bueno, sí, profesor, hay una parte que sí me quedó un poco enredado, que no comprendí del todo bien. Y fue, digamos, siendo dice, y nos queda la ecuación al lado. Esto. Sí, o sea, como que, bueno, entendí cómo más o menos llegar a eso, pero el resto del procedimiento, como que ahí después ahí me perdí. O sea, no entendiste cómo llegamos a esto, a grandes rasgos. Sí, Ya, nada más eso. no hay problema. Revisémoslo al tiro. Ya, déjame borrar lo que está acá. Bueno, justamente de la pregunta que hizo tu compañero recién, ¿cierto? Se obtuvo que de z a dx era igual a 1 partido por 2 por 1 partido por la raíz de i por el de i a dx. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es esto?
Entonces, para eso vamos a considerar esta ecuación original. ¿Ya? Si tú te fijas, el de I a de X, bueno, en realidad no es esta. Nosotros habíamos multiplicado inicialmente por I elevado a menos un medio, ¿cierto? Entonces acá te quedó I elevado a menos un medio de I a de X igual a 4 partido por X raíz de I más X, que es lo que aparece acá. ¿Pero qué es lo que es I elevado a menos un medio? Todo el mundo sabe que I elevado a menos un medio, ¿cierto? Es 1 partido por I elevado a un medio. Y el I elevado a un medio es la raíz de I. Entonces te quedó esto. Y además a este nosotros le llamamos Z. O sea, tenemos 4 partido por X, Z más X. Ah, entonces esto es igual a esto. O sea que yo acá puedo escribir que esto va a ser igual a un medio, ¿de quién? De 4 partido por X, Z más X. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Bueno, ahora se entiende un poco mejor, pero como que necesitaría un poco más de práctica para poder dominarlo, porque creo que aún me sigo enredando un poco, pero creo que solo es más por tema de práctica, ¿no? Es pura práctica, justamente. Ya, pues, entonces ahora que llegamos a eso, ¿qué vas a hacer? Ahora que llegamos a eso, vamos a multiplicar acá. Entonces, él por él me va a dar 2 partido por xz y él por él me va a dar un medio x. Y esto era igual a dz a dx. Entonces ahora basta que este término que es positivo pasa a negativo y te queda lo que tú me estabas preguntando. ¿Sí? Sí, Profe, Dígame. va a sonar un poco tonta la pregunta tal vez, pero ¿de dónde salió el un medio? Aún no lo logro entender eso. Este de acá, Sí, aún no puedo entenderlo. porque cuando derivamos la raíz de y, la pregunta es, ¿quién es la derivada de la raíz de y? ¿Cuál es la derivada de una raíz? Uno partido, 1 partido por... la raíz. Te falta un número. Ay, 1 dos, partido dos. por 2 veces la raíz. Tres. Debe ser ese un medio. Ya, ya entendí. Justamente. Justamente. Excelente. Ya. Ya, profe. ¿Alguien No más? tiene lógica. ¿Alguien más? profesor, puede que tal vez sea un poco también tonta la pregunta, tal vez, no sé, pero en el momento cuando había mostrado cómo hacer eso, una de las dudas que me quedó era el Z obviamente se transfiere al otro lado porque también está el otro Z y la X se queda ahí en el otro lado. Por Ujú. nada más de eso. O sea, la idea es que siempre te quede dz de x, algo con x por z, igual a algo con pura x. Esa es la idea de hacer todo esto. De acuerdo. Ahora sí, ya no tengo dudas. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Entonces ahora vamos a ir a este ejercicio. Entonces, quiero que lo vayan haciendo de acuerdo a los pasos que yo les voy a ir diciendo. O sea, los voy a ayudar a llegar al resultado. ¿Ya? Entonces, primer paso. Tengo que identificar cuál es el valor de n. Recuerden que el valor de n es la potencia final del y. ¿Cuánto vale el n en este ejercicio? 3. 3, listo. Porque ese es el término que me está sobrando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por i elevado a esto, pero con signo contrario, negativo. Entonces, multipliquen, les doy un minuto para que lo multipliquen y me digan qué ecuación les quedó.
¿Ya? Sí. ¿Cuánto les quedó? Y elevado a menos 3 Y de elevado y a a menos. dx Bien. es igual a 1/2 menos... Te falta algo, te falta algo. Ah, O aquí o yo lo lo cambié. pasaste al otro. O lo Sí, pasaste al otro lado. Ah, lo lo pasaste pasé al por otro aquí. lado. Sí. Ya, bueno. Lo, Igual voy a a un hacer- medio. lo vamos a hacer acá, ¿ya? Pero vamos a escribir acá, ¿ya? Un Ya. medio, ¿ya? Sí. Y el x era x a la menos 1 por y a la menos 2. Te recomiendo que el x siempre lo dejes así, 1 partido por x. Ah, ya. El que lo acompaña sería y elevado a Menos 2. menos 2. Súper. Déjalo como lo tenía, porque te va a servir así. Ya no lo escribas así. Yo lo estoy haciendo como para seguir el paso, ¿no? Ya. Hasta acá, ¿alguna duda? No, ¿No? Ya. Tercer paso. Cambiar la variable. ¿Cuál es la variable que se cambia? Siempre la que está acompañada con la función en x. O sea, en este caso, el i elevado a menos 2. ¿Y por cuánto lo vamos a cambiar? Por una letra auxiliar. Por z. Usamos z, pero el que quiere usar u, j, da lo mismo. Entonces, ¿cuál es la pega de acá? Que al hacer el cambio de variable, ahora lo que hay que hacer es derivar. Entonces hay que calcular la derivada de esto. Deriven esto y díganme qué es lo que les da. Un minuto para eso. Exacto, Mauricio. Siempre se va a cambiar el que acompaña, no a la derivada, el que acompaña al x. Ese va a ser siempre tu z. Sin considerar el signo, solamente el i. ¿Ya? Por ejemplo, si acá te hubiera quedado i elevado a 3 medios, i elevado a 3 medios, z igual a i elevado a 3 medios. Si aquí no te hubiera quedado un i elevado a menos 8, z vale i elevado a menos 8. ¿Ya? ¿Lo hicieron? Se debía solo lo de la derecha, ¿no? Los dos De lados. z partido de Sí, x. pues. Ya, pero vamos a esperar a que responda otra persona. A ver si lo entendieron. Yo caché que ya lo entendiste tú. Vamos a ver otra persona. ¿Me podría decir cuál es la derivada de esto? Sin miedo a equivocarse. Aquí estamos todos aprendiendo. Bastián Flores. Acuérdese cambiar de apellido y nombre. Ya. ¿Ya cuánto quedaría? A ver. Pero, yo ya tengo el nombre. O hay otro Bastián Flores. No. Ver, Bastián Flores. Bastián Flores Villanueva. De verdad que hay dos Bastián Flores. ¿Ya cuál sería la derivada de esto? A ver. Se le resta 1 al exponente. Ya sería dz de x igual a. ¿Cómo sería? Se bajan los exponentes. O Queda sea, menos 2. sería Menos menos 2 2. y elevado a menos 3. Ya. ¿Y qué me falta acá? Le falta el de y, el de x. El O sea, de y a de sí. x. Muy bien. Por lo tanto, ahora lo que tengo que buscar es esto que está acá, respecto a la ecuación original. Por eso la primera persona que me habló y ya había pasado al otro lado lo hizo perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y elevado a menos 3 va a ser igual a. Este término, que es positivo, va a pasar negativo. Entonces me va a quedar 1 partido por x. Pero el i elevado a menos 2, ¿quién es ahora? El z. El 0. está. Más el 1 medio. Uy, aquí me faltó algo. Nadie me avisa. Me faltó el De de y. y a de x. De y de x. Yo pensé que iba a reemplazar el tiro. Profe, Dígame. yo no entendí la derivada.
¿No? No, pero estaba esperando que le hiciera. A ver, deriva I elevado a menos 2. ¿Cómo se deriva una potencia? Ya, no dije nada. Ya, perfecto. Sí, pues se baja al menos 2, ¿cierto? Y después el exponente se Y le en la resta 1. arriba se resta uno. Sí, Y sí, sí. después aparece la derivada con respecto. Listo. Es que como puso de y de x, pensé que se derivaba respecto a x o algo así. Ya. Entonces vamos a la ecuación que teníamos acá. La ecuación era de z a de x igual menos 2 paréntesis. ¿Quién es i elevado a menos 3 por di a de x? Aquí está. I elevado a menos 3 de i a de x va a ser menos 1 partido por x z más un medio. ¿Cierto? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces ahora quiero que ustedes multipliquen y que dejen esta ecuación como una ecuación diferencial lineal no homogénea, de primer orden. Un minuto para eso. Es súper fácil. Es solo multiplicar y despejar. Profesor, tengo una duda. Es Diga. que la siguiente semana va a ser la prueba, ¿no? No, pues a la que sigue. Ah, ok. Porque esta semana que Ya me viene es estaba. semana de receso. ¿La siguiente semana? La otra semana de receso. La semana completa. Ah, la siguiente semana de receso, ¿no? Ok. Gracias. Creo que lo había Ya. olvidado. No importa, pero ahora ya te acuerdas. ¿Cómo va a quedar la ecuación dz a dx? Entonces, Solo entra a multiplicar el menos 2, ¿no? me va a quedar Pero ahí no 2. lo podríamos despejar al tiro, profe. Si tú eres capaz de hacerlo, hazlo. Ah, ya. Un problema. Y en la prueba igual puedo Sí, pues. despejarlo al tiro, ¿no? Sí, Ah, no, ya. ya está. Y menos 2 por un medio me da menos 1. Entonces ahora la ecuación me va a quedar de z de x menos 2 partido por xz igual a menos 1. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Identificar quién es p de x y quién es q de x. Recuerden que p de x es el que acompaña al z y que q de x es lo que me queda después de la igualdad. Y una vez que tengan eso, van a reemplazar en esta ecuación e elevado a menos la integral de p de x por la integral de q de x elevado a la integral de p de x más c. Y así ustedes pueden encontrar la solución. Entonces, para eso sí les voy a dar más tiempo. ¿Ya? 5 minutos. Y luego revisamos y la idea es que lleguen a esta solución. ¿Ya? Bien, 5 minutos les doy. Cuando esto pasa, yo tengo que dármelas ¿cómo se llama? De actor. Entonces, hasta acá habíamos dicho que esta era la fórmula del z, ¿cierto? Que p de x es el que acompaña al z, por eso es menos 2 partido en x, y el q de x es el término que sigue, que sería menos 1. Entonces ahora tenemos que reemplazar estas funciones acá, ¿cierto? Acá me va a quedar menos la integral de menos 2 partido en x de x por la integral de el q de x vale menos 1, elevado a p de x, que es menos 2 partido en x de x más c. Entonces acá, menos con menos más, va a salir el 2 afuera, me va a quedar una integral de dx partido en x, que es logaritmo natural de x, o sea, voy a tener un 2 y un logaritmo natural de x, por ende el 2 va a subir al exponente del x. En el caso de acá, el menos 1 o el menos va a salir fuera de la integral, me va a quedar e elevado a, y aquí pasa lo mismo, el menos 2 va a salir fuera, la integral del dx partido en x es logaritmo natural de x, y este menos 2 sube como exponente. Entonces ahora todos sabemos que esto es x cuadrado y que esto que está acá es x elevado a menos 2. Entonces integramos el x elevado a menos 2, que es x elevado a menos 1 partido en menos 1.
pero con el menos que está afuera se van y me queda x elevado a menos 1 solito más c. Pero x elevado a menos 1 es 1 partido por x más c. Entonces cuando este x cuadrado multiplique término a término, me queda esto que está acá. O sea que z es x más c x cuadrado. Pero z nosotros le dijimos que era y elevado a menos 2. Por lo tanto, y elevado a menos 2 es esto. Invertimos para que el y me quede con exponente positivo, que es el que está acá. De aquí me queda 1 partido por x más cx cuadrado. Y ahora, ¿qué hago? Le saco la raíz cuadrada y llegamos a la solución que tenemos ahí. Listo. Ahí grabé nomás. Era por si acaso. Ven, pero hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? No, Perfecto. Ecuación de Riccati. Y con esto terminamos. O sea, me refiero a los tipos de ecuación. La ecuación de Riccati es una ecuación que está asociada a... Sí, en cierta manera sí. En esta ecuación tenemos en el... o sea, la ecuación de Riccati es una ecuación que cumple con esta condición. De I a de x más P de x y más Q de x y cuadrado igual a F de x. En términos prácticos, la ecuación de Riccati no es una ecuación lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparece un i cuadrado. Recuerden que para que sea lineal, el i no podría estar al cuadrado. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es determinar la solución de la ecuación de Riccati haciendo que esta se transforme a una ecuación de primer grado homogénea, o sea, no homogénea. Pero para yo poder resolverla, necesito sí o sí conocer una solución particular de esta ecuación. Sin esta ecuación particular, yo no podría encontrar la ecuación de Riccati. Por ende, esta es una ecuación que, o sea, una solución que se las tengo que dar dentro del problema. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar, digamos, la solución general de la ecuación de Riccati de esta forma. O sea, la ecuación de Riccati va a tener como solución i de x como z de x más esa solución que tenemos acá. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar esto con respecto a x. Entonces, cuando yo derive el i con respecto a x, me va a quedar de i a de x. ¿Ya? Hasta acá. Cuando yo derive el z, me va a quedar de z de x. Y cuando derive el i1, me va a quedar de i1 a de x. ¿Ya? Sin embargo, de acá voy a despejar el de i a de x. Entonces, este p de x y va a pasar restando al f de x. Este qx y cuadrado también va a pasar restando al otro lado. Entonces ahí me queda esta ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, tenemos esto que está acá, tenemos esto que está acá, tenemos esto que está acá, tenemos ese que está acá. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Por qué? Porque recuerden que I1 es solución de la ecuación de Riccati. ¿Eso qué significa? Que si yo reemplazo el I1 en la ecuación, la tiene que satisfacer. Por ende, si yo reemplazo acá esto, me va a quedar esta ecuación. I1 al cuadrado igual a f de x. ¿Por qué? Porque la satisface. Por ende, yo puedo despejar y decir quién es de I1 a de x. Que haciendo lo mismo. Este px-i1 pasa restando. Este qx-i1 cuadrado pasa restando. Más f de x. Entonces, esto lo reemplacé por todo esto, que es lo que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reordenar esta cuestión. Entonces, fíjense, voy a dejar el de z de x acá, que es el que está acá. Este término es negativo, pasa a positivo. Entonces, cuando se factoriza, voy a factorizar entre esos dos términos por p de x y me va a quedar esto. Voy a hacer lo mismo con el q. Este q de x lo voy a pasar al otro lado, ¿cierto? Voy a factorizar y me va a quedar esto. Y fíjense que aquí los f de x se van, porque hay un f de x al lado izquierdo y hay un f de x al lado derecho. ¿Alguien no visualiza esta factorización?
¿Alguien me escucha? Sí, lo Sí. escuchamos, profe. Ah, ya, perfecto. Nadie dijo nada, ¿qué Profe, conste? el silencio otorga. Silencio torre, justamente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que I es, I es Z más I1. Por ende, I1 menos I es igual a menos Z. Entonces acá, donde dice I1 menos I, voy a colocar menos Z. ¿Y aquí qué va a pasar? Que va a pasar algo similar, porque acá tengo I1 cuadrado menos I cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, aquí en realidad es un juego de elevar al cuadrado. Si yo el I lo elevo al cuadrado, me va a quedar Z cuadrado 2 veces Z por I1, ¿cierto? Por I1 al cuadrado. Entonces, si yo acá despejo, perdón, aquí más, si despejo I1 cuadrado menos I2, eso me va a quedar menos, paréntesis, Z cuadrado más 2ZI1. Entonces, por eso acá me quedó, acá es de este más, se transforma en un menos, y me quedó el factor Z cuadrado más 2ZI1. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá ahora? De acá podría juntar, por ejemplo, los términos que tienen Z, o sea, S con S. ¿Ya? Y al hacer eso, me va a quedar esta ecuación. Si ustedes se fijan bien, tengo un dz de x, tengo algo que a pesar de que es el medio clon, es una función que depende de x multiplicada por z, tengo una función, una función que depende de x multiplicada por z cuadrado. ¿Y esto qué es lo que es? Una ecuación de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli donde n vale 2. Una ecuación bien particular. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación de Riccati? La ecuación de Riccati, lo primero que tengo que hacer es transformar la ecuación de Riccati en una ecuación de Bernoulli. Y una vez que esté como Bernoulli, la tengo que resolver mediante ese método. O sea, es hacer doble pega en este ejercicio. Ahora, yo sé que esto es trabajo chino para algunos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean cómo se utiliza esto. ¿Ya? Profe, ¿puedo Dígame. volver un poco, profe? Esta es como la teoría de determinar que gracias a este cambio variable pudimos llegar a esta ecuación de Bernoulli. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, revisemos. Dice resolver la ecuación de Riccati de I a de x igual a i cuadrado menos 2 partido en x cuadrado. Y aquí me dan una solución. La solución que se va a conocer es esta. 1 partido por x. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir el i. ¿Quién va a ser el i? El i va a ser un z más 1 partido por x. Siempre van a hacer eso. Siempre. ¿Ya? Perfecto. Tenemos eso que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar esto y lo vamos a derivar. Entonces, vamos a encontrar de acá el de i a de x. Entonces, si yo derivo el z con respecto a x, me va a quedar de z a de x. Y si yo derivo el 1 partido por x, eso es menos 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Entonces, una vez que definimos esto, derivamos. ¿Qué es lo que me quedó? Al lado izquierdo de esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Puedo repetirlo de nuevo, profe? Me enredé. Deriva, po. Con la derivada del i con respecto a x. No, lo de 1 partido en x. ¿Cómo están con ecuaciones diferenciales? No saben derivar algo tan fácil. Derivada de 1 partido por x. 1 partido por x es x No, elevado no. menos 1. Profe, ¿de dónde salió el 1 partido en x? Me perdí. Es la Chuta. solución que te da el ejercicio. Exactamente. Alguien que Pero me dale escuchó. ejercicio. Alguien que me escuchó. Alguien que me escuchó. Sí. Sí, Este pues sí. ejercicio ¿No te te dice acordáis ahí. que yo dije acá que yo te tengo que dar esa solución particular? Perdón, estaba Pues sí, escribiendo. porque si yo no te doy esa solución particular, no podrías encontrar la ecuación de Riccati. A no ser que estés tanteando terreno y buscando una solución. Pues nunca tan desgraciado. Entonces, en Ya, realidad, esta solución siempre te la tienen que dar. ¿Ya? ya Por eso. entendí.
Bueno, y ahí se deriva, ¿no? Entonces derivamos esto y encontramos eso. Sin embargo, ¿quién es de y a de x? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esto acá. Entonces ahora vamos a reemplazar esto acá. Entonces según esto, el y ahora se llama z más 1 partido por x al cuadrado menos 2 partido por x cuadrado. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Elevar al cuadrado. Esto es un binomio, entonces nos queda el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 2 partido en x cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá está escrito en el lado derecho. ¿Por qué? Porque esto es de y a de x y esto también es de y a de x. De ahí está los dos lados de la igualdad. Hasta acá, ¿se entendió? Sí. Profe, yo estoy perdido un poco con lo de y igual z más 1x, que no entiendo por qué. Perdón. Porque en la teoría, el cambio de variable que tú vas a hacer para encontrar la solución es y igual a z más la solución que te dan. Entonces, si aquí la solución que te dan es 1 partido por x, entonces ¿quién es y? Z más 1 partido por x. Ah, ya, Si la ya. solución que te dan es x, entonces y es z más x. Z más x, ya. Si la solución que te dan es seno de x, entonces y es igual a z más seno de x. Ya así Ah, sucesivamente. ya, profe, gracias. Perdón. ¿Ya? No pidan perdón si no entienden, pero pónganme atención también, pues no sean mala onda. Ya. Si ustedes se fijan, 1 partido en x cuadrado menos 2 partido en x cuadrado es menos 1 partido en x cuadrado. Y ese término, con ese término se van. Por lo tanto, esto se va con ese, entonces me queda de z de x, me queda el 2 partido en xz que lo voy a pasar restando al otro lado y me queda el z cuadrado. Y esto que está acá es la ecuación de Bernoulli. O sea, lo primero que hicimos fue tomar la ecuación de Riccati y llegar a la ecuación de Bernoulli. Ahora que estamos en la ecuación de Bernoulli, recordemos Bernoulli. Primero teníamos que identificar el n. En este caso, ¿cuánto vale el n? 2. 2. Por lo tanto, teníamos que multiplicar esto por z elevado, ¿cuánto? Menos 2. A menos 2. Entonces me va a quedar z elevado a menos 2 por dz de x menos 2 partido por x, z elevado a menos 1, porque z por z elevado a menos 2 es z elevado a menos 1, igual a 1, porque z cuadrado por z elevado a menos 2 es 1. Entonces llegamos a esta ecuación de Bernoulli. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Tomar el que acompaña al x, que es z elevado a menos 1, y cambiarlo de variable. Como ahora estamos usando el z, vamos a usar otra variable, w. Ya, entonces ahora tomamos w y decimos w igual a z elevado a menos 1. Listo. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Derivar. ¿Cuál es derivada de la w con respecto a x? De w a de x. ¿Cuál es la derivada de z elevado a menos 1? Entonces recordemos, el menos 1 baja, se le resta 1 al exponente, y ahora por regla de la cadena, se deriva el z, o sea, de z a de x. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Teníamos que tomar de acá este término de acá, ¿cierto? Si se fijan bien, yo de acá puedo decir que z elevado a menos 2 por dz a dx es igual a 2 partido por x, z a la menos 1 más 1. Entonces esto yo lo reemplazo acá, entonces de ahí me queda bueno, lo voy a hacer paso a paso porque aquí lo obtuve como de forma directa. Entonces voy a reemplazar acá. Entonces tengo dw a de x igual a menos, o sea, me queda ahora el z elevado a menos 2 de z de x, que es 2 partido por x, z a la menos 1 más 1. ¿Qué hago con el menos? ¿Cierto? Bueno, en este caso, no sé por qué lo dejé así. No me hagan caso. Voy a multiplicar término a término. Entonces me queda menos 2 partido en x, z a la menos 1, menos 1. Entonces ahora este término lo voy a pasar para allá. Entonces aquí me va a quedar de w a de x más 2 partido por xz igual a menos 1.
¿Para qué el Z? Ya no se llama Z. ¿Cómo se llama esto ahora? W. W. Esto es W, W, y ahora este es W. Ahí sí. Y ahí tenemos la ecuación que tenemos acá. ¿Qué había que hacer ahora? Identificar quién era P de X y quién era Q de X. ¿Quién es P de X? El que acompaña al W, o sea, 2 partido por X. ¿Y quién es el Q de X? El menos 1. ¿Ya? Reemplazan en la fórmula, que es la misma de recién, ¿ya? Y vamos a llegar a esta ecuación que está acá. Bueno, esta. ¿Sí? Haciendo lo mismo. De hecho, esta integral, esta ecuación es la misma que teníamos acá, en el ejemplo anterior. Listo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cierto? En este caso, encontramos el W. ¿Pero quién es W? Z a la menos 1. Por eso acá dice Z a la menos 1 es igual a esto. Bueno, nomás no se preocupe. ¿Ya? Ahora, vamos a invertir esto. Por eso me queda Z igual a esto mismo, pero invertido. Y ahora que teníamos que... ¿Qué encontramos acá? Encontramos el Z. Ah, pero yo dije que I era Z más 1 partido por X. Entonces, en conclusión, ¿quién es el I? El Z que encontré más el 1 partido por X que yo había definido en un comienzo. Y así es como llegamos a la solución de la ecuación de Riccati. Entonces, claro, este es más difícil porque requiere de más pasos. ¿Ya? Pero al fin y al cabo terminamos haciendo igual lo mismo que hacíamos con Bernoulli. ¿Alguna duda? No. No. ¿Alguien más? No. Bien. Ahí tenemos esa ecuación de Riccati. Profe, Dígame. ¿puedo usted para sacarle foto, porfa? Gracias. Ya. Bueno, ahí tenemos la otra ecuación de Riccati y nos dan la solución. Ya, entonces, primer paso para resolver Riccati. Definir quién es I. En este caso el I1 es X, por si acaso. Bien. ¿Alguien me puede decir cuál era el I en este ejercicio, Riccati? ¿Cómo tenía que ser la solución que uno se Z más planteó? X. Z más X. ¿Por qué Z más X? Porque ahí está la solución que nos da. Porque la solución es X. Muy bien. Listo. ¿Qué tenía que hacer ahora con esta solución? Derivar respecto a X. Derivar respecto a X. Listo. ¿Cuál es la derivada de Z con respecto a X? De Z partido de X. De Z partido en dx. Bien. Y la otra es 1. ¿Y qué es la derivada de X con respecto a X? 1. Listo. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Segundo paso. Tomar la ecuación original y en el de I a de X vamos a reemplazar el I, que ahora se llama Z más X. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? 1 partido por X, Z más X, más 1 partido en X cuadrado, Z más X al cuadrado menos 1. Entonces, de I a de X va a ser igual a 1 partido por X con Z, Z partido por X, más 1 partido por X, 1, más 1 partido en X cuadrado de. ¿Cómo se resuelve este cuadrado de binomio? Primero al cuadrado. El primero al cuadrado, 2 más veces. 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 1. Bueno, ese menos 1 se va con eso, al tiro. Entonces acá nos va a quedar Z partido por X más, aquí nos va a quedar Z cuadrado partido en X cuadrado más,
Aquí nos va a quedar 2z partido por x. Y aquí nos va a quedar más 1. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí, está bien. ¿Sí? Sí creo. No, pues, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Sí, ¿Sí? El resto, ¿entendió cómo se llegó de aquí a acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? Listo. Entonces ahora vamos a igualar los de y a de x. O sea, bueno, aquí voy a hacer algo. Voy a sumar ese con ese. Se me va a quedar z cuadrado partido en x cuadrado más 3 partido en z, o sea, más 3z partido en x más 1. Entonces, él lo voy a igualar con él. Por lo tanto, voy a tener dz de x más 1 igual a z cuadrado partido en x cuadrado más 3z partido en x más 1. ¿Quién se va acá? ¿A quién puedo eliminar? el 1. El 1. Listo. Entonces aquí me va a quedar dz de x igual, lo voy a escribir así, 3z partido en x más z cuadrado partido en x cuadrado. Listo. Y esto es una ecuación de Bernoulli. ¿Cuánto vale el n en esta ecuación de Bernoulli? 2. 2. Por lo tanto, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta ecuación? Z a la menos 2. Por z a la menos 2, ¿cierto? El signo contrario. Entonces me va a quedar z a la menos 2 de z a de x igual 3 partido en x, z a la menos 1 más 1 partido en x cuadrado. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? ¿Todo ok? Ahora le falta un Z ahí, ¿o no? Ah, no, ¿Dónde? sí, sí está. Ah, ya. No sé si puede ser, pero yo a veces me mando unos pifiazos. ¿Qué vamos a hacer con este z a la menos 1? Vamos a hacer un cambio de variable. Entonces al z a la menos 1 le vamos a poner otra letra. ¿Qué letra? W. W. No podría ser U, ya. ¿Qué hacíamos ahora con ese W? Se deriva respecto a X. Se deriva con respecto a X, perfecto. Entonces de W a de X es igual a. ¿Cuál es la derivada de z a la menos 1? Menos z a la menos 2 por dz a de x. Dz a de x. Perfecto. Sin embargo, ¿quién es z a la menos 2 por dz de x? Aquí está. Z a la menos 2 por dz de x es 3 partido por x por z a la menos 1. ¿Pero quién es z a la menos 1? W más 1 partido en x cuadrado. Listo. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? Ya. El resto se cae, así que supongo que están entendiendo todo. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos, entonces me va a quedar menos 3 partido en xw menos 1 partido en x cuadrado. Entonces ahora vamos a escribir esto de esta manera. ¿Está bien o no? Espérame un rato si quieres. Aquí a poco. Como 10 minutos. ¿Entendieron cómo llegamos hasta ahí? ¿Ah? Ah, ya, no, no. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No. profe. ¿No? Ya. ¿Yo aquí qué tengo que hacer? Ahora tengo que identificar quién es P de X y quién es Q de X. ¿Quién es P de X? ¿El que acompaña a quién? El W. Al W, o sea, 3 partido por X. ¿Quién es el Q de X? El otro lado de la igualdad. El menos 1 partido en X cuadrado. ¿Qué tienen que hacer ahora?
Aplicarlo la- a la fórmula. usar la fórmula y encontrar el W. Cuando encuentran el W, van a encontrar el Z. Y cuando encuentran el Z, encuentran el I, porque basta con que lo reemplacen ahí. Pregunta, ¿es necesario que yo encuentre la solución W o lo pueden hacer ustedes? Yo creo que Ah, podemos, profe. bueno, ¿Ustedes pueden? Yo sé que ustedes pueden. Sí. Compañero, Mm. creo que iba a decir algo. Yo la verdad es que aún me sigue costando cómo desarrollarla todavía, así que creo, de hecho, para mí no sería tan mal si podía mostrarla cómo, así desarrollarla. Ujú. Sí, Opino, Yo, opino pero lo mismo. yo lo tenía, que les recomiendo es que ahora vuelvan a ver la clase, pero que analicen paso por paso, que vayan pausando la clase, que vayan viendo cómo se determinó la primera parte, cómo se determinó la segunda parte, cómo se determinó la tercera parte. Y paso a paso, pero más que como yo lo hice, háganlo ustedes. Y vayan viendo algebraicamente, porque vuelvo a insistir, en la primera prueba el mayor error que tuvo la mayoría fue en errores algebraicos. No puede ser que haya un estudiante que esté en ingeniería, en ecuaciones diferenciales, que haya hecho algo como esto. Eso no puede ser. No puede haber un estudiante que tenga ese tipo de error. O sea, eso es matemática básica. ¿Ya? Entonces, algo está pasando. Algebraicamente están pésimos. Entonces, claro, aquí se confunden, pues, porque yo que sumo, que resto, que paso para allá, que paso para acá, que multiplico, y algunos no cachan porque no tienen buena base algebraica. Y eso yo no le voy a echar la culpa a sus profesores de álgebra 1 o de introducción al álgebra. Eso es culpa de ustedes, porque cuando tuvieron álgebra e introducción al álgebra, apostaría la vida que muchos copiaron. Llegaron a cálculo 1, ¿qué hicieron la mayoría? Copiar. Llegaron a cálculo 2, ¿qué hizo la mayoría? Copiar. Y ahora se ven las consecuencias de haber hecho eso, o de haber pasado a la arrastre. Y eso es lo que tienen que mejorar. ¿Cachai? Entonces yo los puedo tratar de ayudar todo lo posible, pero yo no me puedo detener tanto en algo tan básico. ¿Me entienden? Por eso yo respondo sus dudas. Y para mí no son preguntas tontas. Pero ustedes también tienen que autoanalizarse y ver qué está pasando. Entonces, la solución de esto va a quedar de tarea. ¿Ya? Ya saben a qué tienen que llegar. Tienen que llegar a esto. ¿Ya? A eso tienen que llegar. Entonces, mañana vamos a partir la clase tomando la guía y resolviendo cualquiera de las ecuaciones de Riccati que aparecen ahí. ¿Ya? Y así, con ¿Profe? cada... Dígame. Pero mañana igual vamos a terminar este ejercicio para ver si está bueno, ¿no? O sea, si quieren les resuelvo la última parte. Sí, pues. Sí, Mm. sí, no hay problema. ¿Ya? Pero la idea de mañana no es que nos demoremos la vida haciendo un ejercicio, porque la idea es repasar la mayor cantidad de ejercicios, lo mismo que va el día de la prueba formativa. El día de la prueba formativa no quiero que pase lo que pasó la primera vez, pues. Que muchos llegaron y era como que la prueba formativa estaba ese mismo día, hace 2 horas atrás. O sea que nadie la pudo hacer. Y eran súper pocos los que la habían hecho. Y aquí están los resultados. Pues apostaría a la vida que los que tienen un 1, un 3,5, un 2, son los que no la habían hecho. Los que llegaron a la clase para que yo la hiciera. Pero no tiene ninguna gracia que yo la haga. La gracia es que ustedes la hagan. La prueba formativa era igual que la prueba casi. Así que ahí estamos. De ustedes dependía. ¿Ya? Entonces, chiquillos, yo estoy totalmente dispuesto a ayudarlos, pero yo no puedo ayudar al que no quiera. Por ejemplo, por eso me gusta que pregunten, porque eso significa que están tratando de aprender. Pero los que se quedan callados, yo asumo que entendieron. Pues, entonces, si entendieron, después no quiero ver una mala nota, porque yo eso, ¿qué puedo hacer ahí? No puedo hacer nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Yo puedo ayudar al que quiere ser ayudado. Al que no quiere ser ayudado, yo ahí no me meto. No me carga perder mi tiempo. Esa es la verdad.
¿Ya? Profe, Dígame. este archivo ya está subido, ¿no? El archivo, al PPT, sí, pues hace rato. Sí. Ah, ya, bacán. Sí, el PPT subió hace rato. Lo que voy a Ya. tratar de subir hoy día es el PowerPoint, sí. O sea, la clase grabada. Pero igual se demora, así que tienen que esperar un rato. ¿Ya? O sea, yo creo que de aquí a las 7 va a estar subido recién. ¿Ya? Ya. Porque se tiene que descargar el video, una vez que se descargue lo tengo que subir, entonces todo ese show se demora.